aleluya, aleluya, aleluya. Jesús el Rey, aleluya, aleluya. Jesús el Rey, aleluya, aleluya. Hablando con Jesús en Cafarnaún, le replicaron los judíos: ¿qué prueba nos das para que al verla te creamos? ¿Qué obra muestras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Jesucristo contestó: no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Ellos dijeron: danos siempre ese pan. Jesucristo contestó: yo soy el pan que da la vida. Quien viene a mí no pasará hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 30 al 35. Construir la vida sobre la realidad que no perece. Hay que entender hasta dónde llega la afirmación: Jesucristo es verdaderamente el pan bajado del cielo. Notas amables a la palabra de Dios, martes 20 de abril, año 2021. Jesús el Rey, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ubicados en ese capítulo 6, versos 30 al 35, Jesús es el pan bajado del cielo. Esa es como la idea a reflexionar, esa es la afirmación, esa es la nueva propuesta para el pensamiento judío, que tiene la propuesta anterior, que es la de Moisés, la ley, los profetas, y tienen una cantidad de ideas. Es como hablar con alguien que no quiere salir de las ideas antiguas, quiere mirar hacia atrás y no quiere mirar hacia adelante. Este es un texto de la Santa Biblia bien importante porque le permite a un creyente mirar hacia adelante, mirar una religión que avanza, que progresa, que interpreta la palabra, que la asimila muy bien y la convierte en caridad, misericordia, en verdadero pan del cielo. Una religión que propone a todos sus creyentes tener realidades que duren para la vida eterna, que no terminen, que no perezcan, que no defrauden. Así es la religión que le está proponiendo Jesucristo a los judíos. En el momento ellos no logran entender esa religión. Por eso, cuando hablamos de la Eucaristía, allí podemos entender que se comunica el amor de Dios por la humanidad. Y el amor es tan grande de parte de Dios que es un amor gratuito, es un amor a disposición de toda persona que lo necesita, que tenga hambre de Dios, que quiera renovarse en su vida, que quiera fortalecerse, que quiera vivir como esa experiencia de fe que significa dejarse alimentar por Dios y construir una religión, una fe, una vida cristiana, una piedad, construirla en la existencia, no sobre los bienes materiales, sino sobre la realidad que no perece, sobre la realidad que no perece. Ahí está la clave. La clave es cómo entender ese verdadero maná que el Señor hizo llover desde el cielo como el alimento, y cómo entender que es Dios en su bondad ha preparado a la gente para que entienda el verdadero pan del cielo. ¿Cómo se entiende el verdadero pan del cielo? Balduino de Canterbury, arzobispo, explicaba sucintamente ese tema para todos los que reciban y quieran alimentarse de Dios, el que puede colmar los anhelos de un ser humano, decía el señor arzobispo, y se adapta de manera diferente según las tendencias. Cada persona encuentra como un sabor diferente
porque no tiene la misma visión, no tiene el mismo sabor en la vida activa que en la contemplativa, ni para el que usa de este mundo como el que vive apartado de él. Cómo es de importante que ese maná, decía Balduino, ese maná cura las enfermedades, alivia dolores, anima los esfuerzos y fortalece la esperanza. Aquellos que lo han saboreado siempre tendrán hambre y deseos de encontrarse con Dios, siempre tendrán deseos de saciarse y de encontrarse con el verdadero pan que da la vida eterna. Qué bien interesante el planteamiento de una religión que no se quede allí anclada, pegada, mirando hacia atrás, sino muestra un Cristo resucitado, una religión del resucitado, una religión de la palabra, de la Eucaristía, de los sacramentos, de las obras de misericordia, una religión que siempre le da la mano a las demás personas, una religión que no juzga a sus creyentes, sino que los ayuda. El Papa emérito Benedicto XVI, en un Angelus un domingo, 12 de agosto del año 2012, desde la casa de veraneo de los papas, que se llama Castel Gandolfo, desde allí, en aquella ocasión, el Papa emérito hacía como las dos comparaciones en aquel momento, decía cómo pensar ahora en la ley y en la palabra de Dios, y cómo un judío tenía como en la mente que el verdadero pan del cielo que alimenta a los israelitas era la ley, la palabra de Dios. La Torá era como el don fundamental y duradero de Moisés, porque para ellos Moisés era definitivo. ¿Y cómo distinguir esto, decía el Papa, de lo que le está ofreciendo Dios, que es la palabra, que se manifiesta Jesús como el pan del cielo? Que Jesús es palabra de Dios, pero en persona. Ahí llegó el Papa a ese punto. ¿Cómo lograr entender que Jesús es esa misma palabra de Dios, pero está en persona? Es el que está hablando, tiene carne, como le dijo Jesús a los apóstoles después de la resurrección. Tóquenme, no soy un fantasma, tengo carne, y los fantasmas no tienen carne. Está diciendo el Papa Benedicto, Él es palabra de Dios en persona, encarnada, a través del cual la humanidad puede hacer la voluntad de Dios su alimento, que orienta y sostiene la vida y la conduce hacia la eternidad. Interesantísimo ese planteamiento, papá. Muy interesante para mirar una religión con una visión totalmente diferente. Una palabra que conduzca a la persona al cambio, a la fortaleza, a la vida eterna, a la renovación, a encontrar el verdadero camino, y no una religión angustiante, es decir, dudar de la divinidad de Jesús, como hacen los judíos, significa oponerse a la obra de Dios, decía el Papa emérito. Es el hijo de José, en alguna oportunidad dice, es el hijo de José, conocemos a su padre, su madre, sus hermanos viven con nosotros. No lograban los judíos entender que ese señor, que es el hijo de José, de María, que tiene hermanos, hermanas por aquí, por allí, que viven y que dicen que nació en un pueblito muy pobre. Ese cerrarse, decía el Papa, no permite entender la obra maravillosa de Jesús, verdadero pan del cielo. Y citaba en aquella ocasión, como de costumbre, al gran santo de la interpretación teológica, que es San Agustín de Hipona. Y San Agustín de Hipona decía, estaban lejos de aquel pan celestial, eran incapaces de sentir hambre de Dios, tenían la boca enferma, y en efecto ese pan requiere el deseo, el hambre de la persona para poder encontrarse con Dios. Solo la persona que se siente atraída por Dios, quien lo escucha y se deja instruir por Dios, puede creer en Él y encontrarse con Él, alimentarse de Él y así encontrar la verdadera vida, el camino de la vida, la justicia, la verdad y el amor. Esa es una definición perfecta de San Agustín de Hipona. Hemos aprendido una buena lección en materia de vida espiritual,
de religión. Jesucristo es el pan vivo bajado del cielo, y el que quiera vivir una religión bien buena la tendrá que construir sobre las realidades que no terminan, que no perecen, sino sobre aquel que da el pan de vida eterna. Aleluya, aleluya. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. El rey